Bien, continuamos en realidad en contexto desde la casa, guardando aquí las medidas de distanciamiento social, porque imagínense, ¿eh? No hay otra, no hay de otra en este momento, sino mantenernos en casa y tomar estas medidas que han adoptado las autoridades dominicanas. Bien, entonces, con relación a la deuda de los países, nosotros indicábamos que aquí tenemos una deuda externa impagable y que al momento de nacer un niño en este país nace con una deuda pesada en sus hombros, la deuda pesada que al momento de nacer no la contrajo, pero ya como ciudadano que acaba de nacer aquí, cuando llega a la mayoría de edad, ya comienza a aportar para pagar la deuda externa de República Dominicana. Usted se imagina que en este momento vamos a llegar a una situación de colapso de la economía y no vamos a tener condiciones para honrar los compromisos con la banca internacional. Pero no será solo el caso de nosotros, no será solo el caso de República Dominicana, será el caso de países, de todos los países del mundo, todos en sentido general. Y nosotros que tenemos una economía frágil, una economía que no sé cómo ha podido resistir en los días que tenemos con el país cerrado, sin actividades, no sé cómo hemos podido resistir esta situación sin estar produciendo. Y qué hablar de otros países que son más pobres que nosotros. En América Latina hay países que son más pobres que nosotros. De manera que el momento es oportuno para que esos organismos multilaterales de los cuales nuestro país es deudor puedan flexibilizar a los fines de dar plazos de gracia para que República Dominicana honre su compromiso y pueda restablecerse en términos económicos. Eso es así. Bueno, las muertes por coronavirus vuelven a bajar en España. 301 muertos ahora, 301 han fallecido, y en España, que fue uno de los países después de Estados Unidos donde se ha verificado la mayor cifra de muertes, han ido descendiendo. Incluso en España han ido contemplando la posibilidad de comenzar a abrir algunos espacios, abrir la economía para que los ciudadanos comiencen a hacer vida normal. Claro está, guardando el distanciamiento social. Eso es importante porque independientemente de esta pandemia que afecta al mundo, los diferentes países se mueven en términos económicos. Y en un colapso de todo el mundo, imagínense lo que nos espera. Nos esperan situaciones de mucha calamidad a nivel mundial que uno no quisiera pronosticarlo. Pero es lo que se ve venir. Eso es lo que se ve. Bueno, es así. Y entonces, en ese panorama desolador que está viviendo el mundo, lo más que se podría hacer, lo más que se podría aconsejar, es que todos esos países que tienen grandes reservas puedan utilizarla para ayudar a los países más pobres, para que puedan dinamizar su economía a corto plazo y que podamos seguir insertados en el concierto de naciones en condición de seguir los intercambios comerciales y cumpliendo con nuestros compromisos a nivel internacional.
En este país, yo pienso que lo que se debe hacer es seguir estimulando el aparato productivo nacional, que las labores en el campo no se suspendan, que los campesinos sigan trabajando, que sigan cultivando la tierra, obviamente con la ayuda del gobierno, del Ministerio de Agricultura, para que los productos agrícolas que en este momento están llegando a precios asequibles a la población, sigan llegando en esas mismas condiciones, porque el ciudadano en este momento está comprando el plátano a precios más o menos aceptables y casi todos los productos, los rubros agrícolas, están llegando en condiciones que el ciudadano puede adquirir. Para lograr eso, hay que seguir con una iniciativa orientada al campo, orientada en la producción, para que productos de ciclo corto puedan seguir llegando a la ciudad y supliendo los mercados para que los ciudadanos puedan ir amortiguando el impacto de esta situación económica que estamos viviendo en este momento. Nosotros tenemos tierras en República Dominicana con vocación agrícola para producir de todo, pero no estamos produciendo a la capacidad que pudiéramos producir incluso para el mercado internacional. Y aquí tenemos buenas tierras con vocación agrícola para producir arroz en grandes cantidades, producir frutas tropicales en cantidades extraordinarias para venderle a Centroamérica, Suramérica y varios países del mundo. Producir habichuelas, frijoles en sus diferentes variedades. Y yuca. Este es un país con un alto potencial para producir yucas. Potencial tremendo. Seguir estimulando eso, el aparato productivo en sus diversas variedades, para que podamos atenuar de manera considerable el impacto que viene por ahí de la crisis que va a afectar a República Dominicana. Eso es lo que pudiera hacerse. Mientras tanto, nosotros lo que observamos es en el escenario, observamos en el escenario nacional, que casi todas las actividades que se están realizando, la mayoría se están politizando. Vemos cada político defendiendo lo que hace y hablando de un posible proceso electoral que se va a hacer el 5 de julio. Incluso escuché decir que esas elecciones hay que hacerlas como quiera, porque lo que importa es hacer unas elecciones. No importa que medio país se muera. A los políticos solo le importa eso. Y entonces usted verá que, según lo han proyectado para el 5 de julio, es casi seguro que se van a hacer esas elecciones presidenciales y congresuales, y que la población va a acudir a votar en ese proceso electoral en medio de una pandemia y expuesto al contagio de una enfermedad que entonces continuará después de las elecciones. Continuará. Porque antes de las elecciones municipales de febrero, ya aquí en el país teníamos una gran cantidad de contagiados por esta enfermedad, pero no se le dijo al país, porque el interés era de que todo el mundo concurriera a votar en esas elecciones municipales. La gente fue y votó, y entonces al día siguiente el gobierno comenzó a tomar medidas, pero ya teníamos una gran cantidad de contagiados como consecuencia de esta enfermedad. Eso mismo es lo que va a pasar si se hicieran las elecciones presidenciales el 5 de julio. ¿Cómo se van a hacer? Se harán porque aquí los intereses políticos están por encima de los intereses colectivos. Y como eso es lo que se prioriza, usted verá que iremos a un proceso electoral en medio del COVID-19. Allá iremos. Y ahí entonces
usted verá cómo sube la curva de contagiados, que nos permitirá transcurrir por completo el 2020 y llegar más allá del tiempo pronosticado para bajar la curva de esta enfermedad, que no pudiera ser. Yo creo que en este momento no pudiera estar hablando de elecciones. Es verdad que la Constitución Dominicana establece que las autoridades electas por un periodo de 4 años toman su juramento conforme a lo que estableció la Constitución y termina el 16 de agosto. Y que estas autoridades deben, tanto congresual como municipal y presidencial, deben terminar ahora en agosto. Y que a partir de ahí se produce un vacío constitucional. Que además la sucesión presidencial, en la sucesión presidencial establecida en la Constitución, no está la fórmula que se implementaría a partir del vencimiento del periodo de las actuales autoridades el 16 de agosto. Porque la sucesión presidencial establece claramente que si es el presidente de la República que falta de manera definitiva, asume la presidencia el vicepresidente. Y que si son ambos los que faltan de manera definitiva, asume la presidencia el presidente de la Suprema, pero este no es el caso. Ahora, si no se produjeran las elecciones del 5 de julio, tendrían los políticos que reunirse. Y yo decía en un programa que realizábamos aquí que los políticos de este país, la sociedad civil, todos los sectores pudieran sentarse a la mesa y estar hablando de ese posible plan B, un plan B que se aplicaría en el hipotético caso de que aquí no se hicieran las elecciones presidenciales que están pautadas para el 5 de julio. Pues ya pudiera tener ese plan diseñado, a ver qué se va a hacer, porque sería un plan que culminaría con una reforma constitucional. Eso es lo que nosotros entendemos. Llegamos al final de su espacio Realidad en Contexto desde la casa, invitándoles para mañana a partir de las 5 de la tarde, cuando estaremos de vuelta en otro espacio Realidad en Contexto. Feliz resto de la tarde. Boreal Televisión presentó